Capítulo 1. Solo un viejo libro. No te mueras cayéndote encima de Kim, gritó un chico desde el pasillo. Kim siguió caminando por el pasillo de la escuela. El acoso se había convertido en algo cotidiano para él, pero seguía molestándolo con la misma intensidad cada día y no pudo evitar tomar represalias. Kim se detuvo y se subió las gafas, ya que se le habían resbalado. Necesitaba unas nuevas y, con solo mirarlas, se notaba que estaban muy desgastadas. Los laterales estaban cubiertos de cinta adhesiva y ni siquiera le quedaban bien en la cara. Kim entonces se dio la vuelta e inmediatamente mostró el dedo medio. Apuesto a que ni siquiera sabes cuántos dedos estoy levantando. El niño apretó el puño y comenzó a correr hacia Kim. Maldita seas de nivel 1. ¿Cuándo aprenderás que no perteneces a este mundo? El chico juntó ambas manos y una bola de luz verde comenzó a formarse. A solo unos metros de Kim, el chico extendió las manos hacia adelante y la luz verde salió disparada de la palma de sus manos. Kim no tenía a dónde ir y el rayo de luz era demasiado rápido para esquivarlo. Solo pudo apretar los dientes y aguantar el dolor. Cuando la luz impactó a Kim, su cuerpo se elevó por los aires y salió volando hacia atrás, estrellándose contra la pared del pasillo. ¿Qué pasa?, preguntó uno de los estudiantes que estaban cerca. ¿Se están peleando el último día de clases? Inmediatamente se formó una multitud afuera, interesada en el motivo del alboroto. Una de las estudiantes corrió hacia la parte dañada del muro para comprobar si el estudiante estaba bien. El polvo empezó a asentarse y el cabello negro ligeramente rizado de Kim apareció a la vista. Cuando finalmente el polvo se disipó y la mujer vio quién era, retrocedió de inmediato y continuó con sus asuntos como si nada hubiera pasado. Cuando la estudiante regresó con sus amigos, Kim pudo ver que se estaban riendo de ella. No puedo creer que hayas intentado ayudarlo. No vi quién era, replicó la chica con las mejillas sonrojadas. Después de eso, Kim se levantó y recogió sus gafas del suelo. Una vez más, una de las gafas se había caído. Maldita sea. Otra vez no. Era el último día de clases para Kim y esperaba que, por una vez, nadie intentara hacerle nada. Kim estaba harto y no era de los que lo ignoraban. Había visto a gente que había optado por pasar desapercibida y tolerar el acoso, y el trato que recibía era mucho peor que el que él recibía. Kim no se molestó en quedarse en la escuela como el resto de los estudiantes. Al pasar, vio a la gente hablando. Algunos reían, mientras que otros lloraban, pensando que sería la última vez que se verían, pero Kim no formaba parte de eso y no quería formar parte de ello. Cuando por fin llegó a casa, Kim se puso manos a la obra de inmediato. Vivía en un apartamento de una sola habitación con espacio justo para una cama individual y un escritorio. También había un televisor en la pared, pero Kim solo lo usaba como ruido de fondo y no veía nada. El gobierno le proporcionó el apartamento porque no tenía parientes vivos y solo tenía 16 años. Encima de su cama había una maleta con todas sus pertenencias cuidadosamente empaquetadas. Cuando Kim entró en su habitación, abrió inmediatamente el cajón que contenía un libro. Era un libro grande y grueso que pesaba alrededor de medio kilo. La portada era negra y en el centro tenía un círculo con líneas que se extendían en todas direcciones. Intentémoslo de nuevo hoy, dijo Kim mientras colocaba el libro sobre el escritorio. Luego fue inmediatamente a su bolso y sacó un pequeño tubo de ensayo que contenía un líquido transparente dentro. Prueba 112, ácido clorhídrico. Veamos qué tal. Kim empezó a verter lentamente el líquido del tubo de ensayo sobre el libro. Hasta ahora no hay reacción. Kim continuó vertiendo todo el tubo de ensayo sobre el libro, pero seguía sin haber reacción. Kim examinó cuidadosamente el libro para ver si había algún daño, pero el libro parecía el mismo de siempre. Otro fracaso. ¿Por qué no abres? ¿Por qué mamá y papá tenían esta cosa? 112 veces. Esas eran las maneras en que Kim había intentado abrir el libro. No solo no se abría, sino que parecía que tampoco podía dañarse. Kim había intentado quemarlo, cortarlo, derretirlo, pero nada había funcionado. Kim se acostó en su cama y encendió la televisión para tener algo de ruido de fondo. Nunca prestó atención a lo que pasaba,
pero el sonido de otras voces lo hacía sentir menos solo. En ese momento el televisor estaba sintonizado en el canal de noticias. El tratado de paz con la etnia Dalki lleva ya 5 años vigente, pero las autoridades afirman que la tensión vuelve a aumentar y debemos prepararnos para otra guerra. Desde aquel día, la mención de la guerra no había parado de aparecer en televisión. Hace 30 años, la raza humana recibió la visita de los llamados Dalki. Parecían humanos, salvo por su cola de dragón y su piel escamosa. Inmediatamente exigieron a la raza humana que les entregara sus recursos y querían usarlos como esclavos. Por supuesto, los humanos decidieron contraatacar, pero pronto descubrieron que su tecnología moderna era inútil contra ellos. Las balas no podían penetrar su piel y, en cuanto a tanques, Dalki tenía dirigibles. A todos los hombres y mujeres se les dijo que lucharan por su planeta, incluidos los padres de Kim. La guerra se prolongó durante años y Kim creció sin saber cómo eran sus padres. Cuando los humanos estaban al borde de la derrota, unos pocos se presentaron. Estas personas poseían habilidades especiales. Comenzaron a compartir sus conocimientos sobre cómo obtuvieron tal poder con la esperanza de cambiar el curso de la guerra, y funcionó. Aún así, los Dalki seguían siendo fuertes y un estancamiento aparentemente interminable condujo a la firma del Tratado de Paz hace 5 años. Por supuesto, la avaricia humana se apoderó de la humanidad y, en lugar de compartir estos poderes con todos, los funcionarios gubernamentales de alto rango decidieron quedárselos. Solo quienes tenían dinero pudieron aprender las habilidades más poderosas, mientras que los demás se quedaron con las obras. Kim no recibió nada cuando sus padres murieron. El gobierno accedió a pagar su alojamiento mientras aún estudiaba, pero nada más. Cuando sus padres fallecieron a los 10 años, un agente se presentó en su puerta y le entregó un libro. Le dijeron que era lo único que sus padres poseían y que le habían transmitido al morir. ¿Por qué el mundo es tan injusto? Kim se levantó de la cama y se dirigió a su escritorio. Tomó sus gafas, que aún estaban un poco rotas, y decidió que necesitaba arreglarlas. Se dio cuenta de que una de las lentes estaba un poco desalineada e intentó encajarla en su montura. «Vamos, entra ya», gritó mientras empujaba con fuerza. De repente la lente se rompió en pedazos y uno de los fragmentos de vidrio creó un corte profundo en su pulgar. ¿Por qué el mundo me odia? Kim empezó inmediatamente a limpiar los pequeños trozos de vidrio y notó que uno había caído encima de su libro. Al retirarlo, una gota de sangre de su pulgar cayó en el centro del libro. El anillo alrededor del centro del libro comenzó a brillar y, de repente, el libro comenzó a elevarse en el aire. ¿Qué carajo está pasando? El libro empezó a brillar con fuerza y a temblar sin control. Finalmente se abrió y fue pasando página tras página. Kim no podía apartar la vista del libro brillante como si estuviera en un profundo trance. Las palabras escritas en el libro no estaban en ningún idioma que hubiera visto antes, pero por alguna razón, sentía que podía entenderlas. Cuando el libro finalmente dio la vuelta a la última página, empezó a desaparecer como si se convirtiera lentamente en polvo. Al mismo tiempo, la visión de Kim empezaba a desvanecerse. Sentía debilidad en el cuerpo y sus ojos se cerraron lentamente. Pero justo antes de desmayarse, hubo un único mensaje que escuchó. «Felicitaciones, le han concedido el BA». Incapaz de mantener la conciencia el tiempo suficiente para escuchar las últimas palabras, Kim se desmayó. Lentamente, los párpados de Kim comenzaron a abrirse y recuperó la vista. Sentía la cabeza pesada y el cuerpo ligeramente dolorido. Al levantarse del suelo, se tocó la cabeza para ver si tenía alguna herida. ¿Por qué me duele tanto la cabeza? Tras asegurarse de que no se le había abierto el cráneo al caerse, Kim fue a recoger sus gafas del suelo. Aunque solo tenía una, por costumbre, Kim se las puso. De repente, se sintió un poco desorientado y vio algo borroso. Se los quitó y notó que solo veía borroso al ponérselos. Kim corrió inmediatamente a su escritorio a buscar un lápiz. Dibujó la letra A en la pared y retrocedió. Kim continuó retrocediendo hasta que su espalda golpeó la pared de la habitación. ¿Qué? ¿Pero cómo?, pensó Kim.
De alguna manera, la visión de Kim ahora era perfecta. Había vivido toda su vida con una vista terrible, pero de repente pudo ver con claridad. Entonces, imágenes de lo que había sucedido antes de desmayarse comenzaron a desfilar en su mente, y solo podía pensar en una cosa, el libro. Cuando Kim miró alrededor de la habitación, comenzó a entrar en pánico. El libro. ¿Dónde diablos está el libro? Kim buscó el libro por todas partes, pero no lo encontró. No podía haber desaparecido en una habitación tan pequeña, y su desaparición lo estaba volviendo loco. ¿Será como mis calcetines, que se pierden todo el tiempo? Ah, no seas tonto, estamos hablando de un libro, no de un calcetín. Kim intentó entonces reflexionar sobre lo sucedido justo antes de desmayarse. De repente, empezó a recordar cómo el libro se elevaba en el aire. Y justo antes de que se le cerraran los ojos, oyó unas palabras. ¿Qué fue? ¿Parecía algún tipo de mensaje del sistema? Entonces, tan pronto como Kim dijo esas palabras, una pantalla de estado apareció justo delante de sus ojos. Usuario, Quentin. Raza, humana. Nivel 1. 0/100 exp. HP 10 de 10. Fuerza, 10. Agilidad, 10. Resistencia, 10. Vaya, es como esos juegos tan antiguos a los que la gente solía jugar todo el tiempo. Kim notó que en la pantalla de estado había más pestañas en la parte superior, pero sin hacer nada, solo leyéndolas mentalmente, la pantalla cambió automáticamente. Habilidades. 0 puntos de habilidad disponibles. ¿Habilidad bloqueada? ¿Habilidad bloqueada? En la pestaña de habilidades, Kim no podía ver mucho. Todo parecía estar bloqueado y un poco en gris, así que pasó rápidamente a la siguiente pestaña, llamada Tienda. Tienda. Se desbloquea en el nivel 10. ¿Puedo hacer algo? La última pestaña fue la pestaña Misión y, finalmente, parecía que esta pestaña no estaba bloqueada por algo. Misión principal. Alcanza el nivel 10. Misión diaria, beber 2 litros de agua. Recompensa 5 exp. Después de comprobar todo lo que el sistema ofrecía, Kim solo tuvo que pensar en cerrarlo, y así lo hizo. Cuando Kim pensó en abrirlo de nuevo, una pantalla apareció inmediatamente frente a él. A Quen solo se le ocurría una cosa, que el libro que le habían dejado sus padres era un libro de habilidades. Estos libros solían comprarse a precios muy altos en el ejército o en alguna empresa, e incluso en el mercado negro. Lo único era que Kim nunca había oído hablar de un libro de habilidades que desapareciera y otorgara al usuario un sistema como este. Los libros de habilidades estaban diseñados para aprenderse. No era algo que se pudiera coger y entender al instante cómo usarlo. Una sonrisa comenzó a dibujarse lentamente en el rostro de Kim. Era una gran noticia para él. Siempre había sido un usuario de habilidades de nivel 1 porque nunca podía permitirse comprar libros de habilidades. Por fin tenía algo, la siguiente fase era probar qué habilidad poseía. Fuego, fuego, vamos. Exclamó Kim mientras lanzaba la palma de su mano hacia adelante. Bueno, ahora. Agua, agua. Kim repitió lo mismo, pero no hubo resultado. Después de probar muchas cosas diferentes y todas las habilidades que había visto antes, resultó que no podía realizar ninguna de ellas. ¿Qué demonios es esto? ¿Es solo una habilidad del sistema? Kim lo pensó un rato. Si de verdad era como un juego, quizás al completar las misiones, se haría más fuerte y desbloquearía más habilidades. Lo estaba tratando como un libro de habilidades común y corriente, y era evidente que lo que había obtenido no era común. Normalmente, los libros de habilidades se basaban en una sola habilidad. Era importante que cada persona seleccionara su primer libro de habilidades, ya que un cuerpo humano normal solo podía usar un atributo de habilidad. Si obtenías la transformabilidad como primera habilidad, solo podías obtener otras habilidades relacionadas con este atributo. Lo mismo ocurría con el fuego, etc. Luego, Kim fue a abrir su mini refrigerador y comenzó a agarrar las botellas de agua que estaban dentro.
Inmediatamente comenzó a beber las botellas de agua una por una. Joder, ¿cuántos son 2 litros? Siento que me va a estallar la barriga. Después de terminar su octava botella de agua, apareció un nuevo mensaje de notificación. Misión diaria completada, se han otorgado 5 exp. 5/100. Bueno, ahora al menos sé que el sistema funciona. De repente, se oyó un fuerte golpe en la puerta. Kim se dirigió rápidamente y abrió. Frente a él estaba un hombre corpulento, musculoso y calvo, vestido con un uniforme militar negro. Tenía varias medallas y su nombre escrito justo encima del pecho, Sargento Griff. Muchacho, es hora de que desalojes tu habitación inmediatamente. El vehículo está preparado y lleva esperando afuera 5 minutos ya. Con todo lo que había pasado, Kim se había olvidado de lo que sucedería hoy. Es hora de que vayas a la escuela militar, dijo Griff. Debido a la guerra entre los humanos y los Dalki, todos debían asistir a una escuela militar durante 2 años. Aunque los humanos y los Dalki disfrutaban de una época de paz, nadie creía que duraría para siempre. No se podía confiar en los Dalki. Su afán de poder y su deseo de controlar a criaturas que consideraban inferiores a ellos eran difíciles de controlar. A diario surgían noticias sobre una raza antagonizando a otra, incluso al borde de la guerra. Los ciudadanos presentían que un altercado podría estallar en cualquier momento. Kim fue rápidamente al baño antes de irse con el sargento Griff. Sentía que la vejiga le iba a reventar en cualquier momento por la cantidad de agua que había bebido. Al salir de su habitación, recibido por el mundo exterior, algo extraño ocurrió. Una nueva notificación apareció ante sus ojos. Tu cuerpo está siendo golpeado por la luz solar directa. Te afecta la luz del sol. Todas las estadísticas se reducirán a la mitad mientras estés expuesto a la luz solar. De repente, el cuerpo de Kim se sintió extremadamente lento. Se sentía como si acabara de correr una maratón y ahora necesitara descansar. Sentía los brazos y las piernas más pesados de lo habitual, pero no podía hacer nada al respecto. Kim procedió a inspeccionar su estado mientras el sargento Griff le dirigió una mirada extraña por detenerse tan pronto como pusieron un pie afuera. ¿Estás bien, muchacho? Preguntó el sargento, preparándose para detenerlo si intentaba escapar. Todos los años había alguien que se resistía a venir pacíficamente. Sin embargo, Kim no escuchaba, ni planeaba eludir su responsabilidad. Estaba demasiado ocupado mirando la pantalla, viendo que sus estadísticas habían bajado. Sin embargo, no solo sus estadísticas, sino también sus puntos de vida se habían reducido drásticamente. HP 5 de 5. Fuerza 5 de 5. Resistencia 5 de 5. Agilidad 5 de 5. ¿Qué clase de inconveniente es este?, quiso gritar Kim, pero aún sabía que ya no estaba solo. ¿Kim? Volvió a gritar el sargento. Todavía estaba mirando la pantalla cuando apareció otra notificación. Has recibido una nueva misión. Misión diaria, evitar la luz solar directa durante 8 horas. Recompensa, 5 exp. Kim se animó al ver la nueva misión diaria. A diferencia de la que le exigía beber agua, esta era algo que podía hacer de forma natural con solo dormir. Si el sistema funcionaba igual que en los juegos de los que había oído hablar, significaría que, una vez que Kim consiguiera 100 puntos de experiencia, podría subir de nivel y también mejorar sus estadísticas. Por lo tanto, cuantas más misiones diarias conseguía Kim, mejor era para él. ¿Qué haces caminando tan despacio? La escuela te devorará vivo si sigues así. Gritó el sargento Griff, despertándolo de su estupor. Kim llegó a un autobús grande estacionado justo afuera de su bloque de apartamentos. Al subir, notó que ya estaba lleno de estudiantes que debían tener su misma edad. Unos pasos atrás, Griff lo observaba con las manos a la espalda. Kim ni siquiera se había dado cuenta de que el soldado se había detenido. Cuando se giró para mirar a Griff, habría jurado que era una estatua de piedra. Volvió a mirar el autobús que tenía delante y descubrió que no reconocía a ninguno de los estudiantes. Eso solo podía significar que todos venían de otra escuela. Se sintió un poco aliviado. Con esta gente nueva,
quizá el acoso terminaría. Como nadie lo conocía, tenía la oportunidad de impresionarlos, quizá incluso de hacer amigos. Optó por sentarse en la parte delantera del autobús, ya que era el único asiento disponible. La pantalla apareció frente a él inmediatamente después de sentarse. Las estadísticas han vuelto a la normalidad. Parecía que evitar la luz solar directa significaba que sus estadísticas volverían a la normalidad al instante. Estaba feliz por ello, ya que su cuerpo se sentía revitalizado una vez más. Como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Bueno, al menos parece que solo le da luz solar directa. Todos los estudiantes hablaban entre sí con entusiasmo, pero eso se detuvo cuando el sargento Griff subió al autobús. Está bien, es hora de ir a la academia militar, anunció, indicándole al conductor que comenzara la marcha. El autobús se puso en marcha con una sacudida. Los estudiantes por fin estaban en camino. Hubo silencio en el autobús durante todo el trayecto. Cada vez que un estudiante empezaba a hablar, Griff lo fulminaba con la mirada, obligándolo a callarse. Griff ni siquiera tuvo que decir nada, ya que todos sabían lo que quería con solo mirarlos fijamente a los ojos. Aproximadamente 10 minutos después de comenzar su viaje, la pantalla emergente apareció nuevamente y Kim recibió otro mensaje. Se ha detectado una sustancia en el aire. Resistencia +1. A Kim le extrañó bastante este mensaje. Así que empezó a revisar el interior del autobús. Notó que la mitad de los estudiantes ya estaban dormidos y la otra mitad dormitaba. Intentó resistirse, pero sintió que su cuerpo se volvía más pesado. Sus párpados se cerraban. Por fin, incluso Kim se sintió mareado mientras el sueño se cernía sobre su conciencia. Tu resistencia a la sustancia ha aumentado. Resistencia +1. Entonces, oyó el sonido de pasos fuertes que se acercaban. Levantó la vista y vio al sargento Griff flotando sobre él. Parece que algunos de ustedes pudieron resistir el gas omnífero. Supongo que tendremos que meterlos en una bolsa. Una bolsa negra fue arrojada rápidamente sobre la cabeza de Kim y su visión quedó completamente cubierta. El gas comenzó a infiltrarse lentamente en su conciencia, dominándolo. No había nada que pudiera hacer. Su mano cayó flácida a un lado y se quedó dormido, perdiendo la conciencia. Al cabo de un rato, Kim sintió que le arrojaban agua fría en la cabeza. Cumplió su propósito, despertándolo de golpe. Lo único que pudo ver al abrir los ojos fue un humo verdoso que dominaba su entorno. Él y varios otros estudiantes comenzaron a levantar la cabeza para mirar a su alrededor. Había un total de 500 estudiantes de pie en un campo abierto, en un lugar extraño que ninguno parecía reconocer. La perplejidad en sus rostros lo decía todo. Aquí es donde todos ustedes pasarán los próximos 2 años de su vida, explicó la voz del sargento Griff. La llanura verde no era lo único que veían los estudiantes. Había 3 enormes edificios futuristas justo frente a ellos. Los edificios eran imágenes humanas esculpidas completamente en cristal. Cada uno medía al menos 20 metros de altura, pero eso no era lo único que el campo dominaba. Estaban de pie en una plataforma elevada con una ciudad frente a ellos, una ciudad oculta. Todos vestían uniforme militar y había maravillas tecnológicas que los atraían. Estos dispositivos eran demasiado avanzados para su época. Había mechas moviendo cajas y máquinas de construcción, cosas enormes que se elevaban hacia el cielo con su grúa. No había nadie dentro de la máquina, pero colocó panel tras panel de vidrio sobre un edificio que aún estaba en construcción. Había naves voladoras que se acercaban tanto al suelo que Kim temía que se estrellaran contra los rascacielos y lanzaran una lluvia de cristales sobre la gente de la ciudad. Sin embargo, no ocurrió tal cosa. Todas seguían una trayectoria específica. Luego estaban los trenes que levitaban y se elevaban por los aires, sobre rieles que ninguno de los estudiantes podía ver. Parte de la tecnología que presenciaban aún no se había hecho pública. Tras la primera guerra contra la raza Dalki, los humanos lograron avances en diversos campos tecnológicos. Esto se debió a que lograron rescatar gran parte del equipo de los Dalki una vez finalizada la guerra. Los militares decidieron quedarse con la mayor parte.
Algunos de los objetos encontrados serían demasiado peligrosos para el público. Al menos eso afirmaban. Cuando Quen finalmente dejó de mirar boquiabierto el nuevo mundo al que se había visto obligado a entrar, sintió el peso en la mano y notó que llevaba algo en la muñeca. Era un reloj digital, pero aún no aparecía nada en la pantalla. Tu reloj de pulsera lleva en la muñeca tu salvavidas. Te identificará como estudiante en esta base militar. Te permitirá acceder a ciertas zonas, pagar la comida y muchas otras cosas. Cuando no lo uses, mostrará un número, tu nivel de energía correspondiente, dijo Griff. A Qin le pareció que estaba hablando un idioma extranjero extraño y, por la confusión en los rostros de los otros estudiantes, estaba seguro de que no era el único que tenía dificultades para entender lo que decía el hombre. Había creído que su vida podría cambiar después de llegar a la escuela militar, pero parecía que iba a ser el mismo juego, solo que en otro lugar. Comenzaremos a evaluar sus respectivos niveles de inmediato. No se muevan hasta que los llamen, ¿entienden? Gritó Griff con una sonrisa, y todos asintieron. El sargento parecía aterrador con su sonrisa. Contradecía por completo su expresión severa. Buena suerte. Capítulo 4. Nivel de habilidad. Cuando se introdujeron las habilidades en la raza humana, la gente aprendió rápidamente que algunas eran mucho más poderosas que otras. Con esto llegó la introducción del sistema de niveles de poder. Había un total de 8 niveles de poder diferentes, una era el más débil y 8 el más fuerte. Estos niveles también podían dividirse en 1.1, 1.2, 1.3 y hasta 1.9, y era el mismo para cada nivel. Había dos maneras de obtener habilidades. Cuando comenzó la guerra con la raza Dalki, la gente empezó a compartir sus poderes con el mundo exterior. Anotaban cómo obtenían este poder y lo plasmaban en libros de habilidades. Estos libros de habilidades se pusieron a la venta al público y el ejército se quedó con algunos de los más potentes. Generalmente, los libros de habilidades de nivel 1 a 5 se vendían al público, mientras que las grandes corporaciones y el ejército se reservaban los de nivel superior. La segunda forma de obtener una habilidad era siendo un original. Los originales fueron los primeros en descubrir los poderes por sí mismos y decidieron transmitirlos a su familia. No todos los usuarios de habilidades decidieron compartir sus habilidades con el mundo exterior y mantenerlas dentro de su linaje. Los originales solían poseer las habilidades más poderosas, superiores al nivel 8. El gobierno no tenía forma de medir su poder, ya que no era de conocimiento público. Por estas dos razones, Qin siempre había sido un nivel 1. No tenía familiares que lo apoyaran, por lo que no podía permitirse un libro de habilidades y su familia no tenía habilidades, por lo que no era un original. Cuando Qin obtuvo el libro, su primera suposición fue que se trataba de un libro de habilidades. Ahora, después de tantos años, parecía que había obtenido una habilidad. Pero nunca había oído hablar de un libro de habilidades como este y no tenía ni idea de qué nivel de poder le había otorgado. Qin levantó la mano para mirar el reloj, que indicaba que su nivel de poder actual era 1. Al mirar a su alrededor, notó que los relojes de todos los demás marcaban el mismo número. Griff se encontraba actualmente parado frente a todos los estudiantes y gritaba nombres en grupos de 5. Estos estudiantes serían trasladados a algún lugar para realizar el examen. Al principio, Qin tenía esperanzas, pensando que podría haber cambiado su nivel de habilidad por una vez, pero cambió de opinión rápidamente tras recibir una notificación. Estás recibiendo luz solar directa. Las estadísticas de llamadas se reducirán a la mitad. Qin ni siquiera sabía que tan buenos eran 10 de fuerza, 10 de agilidad y 10 de resistencia, pero a juzgar por su vista, significaría que estaba al menos en la mejor condición física de un ser humano normal. Pero en ese momento Qin se sentía increíblemente débil y lento. Sentía un calor insoportable en ese momento y sudaba a mares. Qin pensó que era bueno haber bebido mucha agua antes, de lo contrario habría estado extremadamente deshidratado. Oye, ¿estás bien?, dijo un desconocido que estaba junto a Qin. El desconocido se llamaba Borden, tenía el pelo rubio lacio y ojos verde avellana, con un rostro cincelado y una mandíbula afilada. Medía 1,88 metros, mientras que Qin medía 1,80 metros.
Era el tipo de persona que Kim solía evitar en su anterior escuela, ya que todos siempre le prestaban atención y Kim odiaba la atención. Si quieres, ¿puedo llamar a alguien para que te ayude?, dijo Borden. Está bien, solo estoy un poco nervioso por las pruebas, dijo Kim mientras trataba de ignorar su cuerpo cansado y pararse derecho. Borden miró a Kim de arriba abajo. Kim era bastante delgado para su edad y no tenía muchos músculos, y en ese momento se veía increíblemente débil. Borden pensó que Kim parecía el tipo de chico que habría sufrido acoso escolar, y esa era la razón por la que Kim estaba nervioso. Si obtuviera una calificación de nivel 1, lo más probable es que ocurriera lo mismo aquí. Bueno, no te preocupes, soy bastante fuerte, ¿sabes? Si alguien se mete contigo, puedes venir a pedirme ayuda, Borden sonrió. Kim no solía llevarse bien con las personas enérgicas y positivas, pero le costaba mucho desagradar a Borden. Al recordar su época en la escuela, se dio cuenta de que, en realidad, no se llevaba bien con nadie. Los nombres son Borden, dijo Borden mientras extendía su mano. Kim miró la mano de Borden. Era la primera vez en su vida que alguien lo trataba así, pero pensó que eso cambiaría pronto. Siempre lo hacían al descubrir su nivel de habilidad, pero por una vez prefería olvidarlo todo. Mi nombre es Kim, dijo Kim mientras estrechaba la mano de Borden. Se ha detectado el uso de la habilidad. La habilidad ha sido rechazada. Una vez que aparecieron los mensajes del sistema, Kim los miró con extrañeza. Al mismo tiempo, estrechó la mano de Borden y los mensajes aparecieron al instante. Entonces notó que Borden aún no le soltaba la mano. El sistema repitió el mensaje una vez más. Se detectó uso de habilidad. La habilidad había sido rechazada. Kim soltó inmediatamente la mano de Borden. El sistema le indicaba claramente que Borden intentaba usar su habilidad contra él. El propio Borden, inmóvil, tenía una expresión de desconcierto. Tú, dijo Borden. ¿Cuál es tu habilidad? Kim se detuvo un momento, pensando si debía responder o no. Al final, quería ver la verdadera reacción de Borden. No tengo ninguna habilidad. Borden ya no tenía una mirada perpleja en su rostro como si la respuesta hubiera satisfecho su curiosidad, pero antes de que Borden pudiera decir algo, Griff hizo un anuncio. ¿Podrían los estudiantes Quintalon, Borden Blade, Peter Chuck, Lelo Monroe y Aaron Halley pasar al frente para tomar su examen? Capítulo 5. Sin habilidad. Una vez que los 5 estudiantes escucharon que sus nombres eran llamados, cada uno de ellos comenzó a caminar hacia el sargento, que los estaba esperando frente a la multitud. Además de Kim y Borden, había otro chico en el grupo. Peter parecía ser el más nervioso de todos. Miraba constantemente a su alrededor y tampoco podía dejar de inquietarse. Era bastante pequeño, pero le convenía, ya que tampoco era muy alto. Mirarlo le recordó a Kim. Pequeño, con gafas y cabello castaño desaliñado, no era muy atractivo físicamente. Las otras 2 integrantes eran chicas. Layla tenía el pelo castaño corto y una figura alta, y llevaba un arco a la espalda, lo que sorprendió a Kim, ya que no mucha gente portaba un arma últimamente, salvo un grupo específico llamado Puro. Eran un grupo de personas que afirmaban que las habilidades eran una plaga para la humanidad y, en cambio, optaban por usar armas. Sin embargo, eran muy escasas y Kim nunca había conocido a nadie perteneciente a la facción. Solo había oído historias sobre ellos. Erin, por otro lado, era de esas chicas cuya belleza hacía perder el control. Sus proporciones eran perfectas, ni demasiado grandes ni demasiado pequeñas, y tenía el pelo largo y sedoso de un magnífico tono dorado. El único problema eran sus expresiones faciales. Incluso al caminar entre la multitud, su expresión no cambió ni una sola vez. Permanecía rígida y neutral, lo que la hacía parecer fría. El asombro en los rostros de los demás niños se perdía en el suyo. Mientras Kim caminaba hacia el frente, notó que no reconocía a ninguno de los estudiantes allí presentes, y parecía que los demás tampoco conocían a nadie. Kim solo pudo suponer que lo hicieron a propósito. Su grupo pronto se detuvo justo detrás de otro grupo que estaba siendo transportado al área de pruebas.
Borden caminó y saludó a cada uno de los miembros de su grupo con un apretón de manos y una sonrisa segura. Borden fue muy educado, así que la mayoría aceptó su saludo. Todos, excepto Erin. Ella simplemente se quedó mirando la mano de Borden cuando él se la ofreció, luego desvió la mirada después de un segundo. Vamos, no tienes que ser así, dijo Borden mientras colocaba su mano sobre su hombro. Un terrible error. Erin se movió más rápido de lo que nadie podía reaccionar. Agarró la muñeca de Borden y le retorció la mano. Partículas de hielo comenzaron a subir por su mano y a congelarle la extremidad. Estaban haciendo una escena y todo el mundo observaba con regocijo. Vaya, ¿tiene habilidades de hielo?, dijo uno de los chicos. ¿No es eso muy raro? Dejaría que me congelara cualquier día. Varios estudiantes expresaron su asombro al unísono. Ya basta, ustedes dos. Ladró Griff ante su pequeña pelea. Si tienen tanta energía para empezar una pelea, guárdenla para el examen. Erin soltó inmediatamente la mano de Borden, dejándolo jadeando de dolor. Poco a poco, su mano comenzó a descongelarse. Regresó a la fila y se paró detrás de King, con el rostro enrojecido por la vergüenza. ¿Puedes creerla?, se quejó Borden. Casi pierdo la mano. No puedes andar tocando a la gente sin su permiso, respondió King. Sí, lo sé. Tiene suerte de que no la haya tratado mal solo porque es una chica guapa. Sus palabras le estaban creando enemigos. Muchos de ellos eran admiradores de Erin que creían que deshonrar a Borden podría ganarles puntos con la hermosa chica. Al observar a la gente a su alrededor, Kim podía adivinar lo que pensaban los demás. Lo reflejaban en sus rostros. Instintivamente, Kim se alejó de Borden, con la esperanza de que nadie los confundiera con amigos. Finalmente, llamaron a Kim y a los demás y les dijeron que se pararan dentro de un cuadrado, dibujado con líneas blancas en el suelo. El espacio dentro era justo lo suficientemente grande como para que cupieran los 5. Uno se daría cuenta de que afuera de la plaza, había un hombre encapuchado que estaba parado cerca. «Que se vayan», ordenó Griff. Tan pronto como Griff dio la orden, el hombre encapuchado plantó ambas manos en el suelo y la plaza comenzó a iluminarse, brillando con un color púrpura brillante. «Una habilidad para transportar a otros, ¿eh?», dijo Borden, inclinándose para hablarle a King al oído, para gran incomodidad de este. ¡Qué habilidad tan rara! Los campos llanos se desvanecieron de su vista y se vieron envueltos en un torbellino de colores. Al instante siguiente, se encontraron en otra zona al aire libre, esta vez un páramo vacío. No había señales de vida ni vegetación. 2 personas se encontraban frente al grupo. Una mujer vestida de negro y, junto a ella, otro hombre con el rostro oculto bajo la capucha. Kim no pudo distinguir la placa en el brazo de ninguno de sus uniformes, lo que imposibilitó determinar su rango. La mujer sostenía una tableta en uno de sus bolsos, ocupada hojeándola. Ignoró al grupo que había aparecido ante ella y continuó hasta terminar. Una vez terminada, desvió la mirada hacia los estudiantes y comenzó a hablar. «Hola, soy Jen y estaré a cargo de su examen de hoy. Una vez completado, actualizaré su información y su puntuación se verá reflejada en sus relojes de pulsera». Kim notó que su rostro parecía reflejar la misma gama de emociones que el de Erin. «Ahora, ¿a quién deberíamos llamar primero?». «Oh, parece que ya tenemos un par de ellos, ¿verdad?», comentó Jen mientras recorría la pantalla de su tableta. La tableta parecía algo delicado de sostener en ese lugar donde la hermosa ciudad estaba oculta. La información que mencionó la mujer se había transmitido de sus escuelas anteriores. Peter Chuck da un paso adelante. Peter, nervioso y de complexión pequeña, obedeció, luciendo aún peor que antes. A Kim le pareció feo, pero al compararlos, parecía estar en perfectas condiciones. Al menos Kim pudo ponerse de pie, mientras que Peter parecía a punto de caerse en cualquier momento. «¿Cuál es tu habilidad?», preguntó Jen. No tengo ninguna habilidad», respondió Peter en voz baja. Kim y los demás ahora entendían por qué Peter estaba tan nervioso. No era raro no tener ninguna habilidad.
Debido a la guerra, muchos niños habían quedado huérfanos como Kim. Esto solía significar que no tenían posibilidad de comprar un libro de habilidades. No tengas miedo, Peter, dijo Jane. Toma esto. El hombre encapuchado, que estaba junto a Jane, de repente conjuró un libro en su mano y lo extendió silenciosamente. Jane lo tomó y se lo entregó a Peter. ¿Para mí? ¿Me estás dando esto gratis? Preguntó Peter con la voz llena de emoción. Gracias. Estudia el libro en tu tiempo libre. Cuando finalmente aprendas a usarlo, podrás volver a realizar el examen, pero por ahora tendré que otorgarte temporalmente un estatus de poder de nivel 1. Aunque Peter había recibido un poder de nivel 1, no le importaba. En ese momento, solo sentía esperanza. Su vida finalmente podría cambiar gracias al libro que acababa de recibir. Quentin, da un paso adelante, ordenó Jane mirándolo. ¿Quién hizo lo que le dijeron? ¿Cuál es tu habilidad?